Yo quiero platicarle un poco de esta polémica que se ha presentado precisamente entre el actual encargado de la Procuraduría General de la República, que removió a Santiago Nieto, el fiscal de la FEPADE, el fiscal especial para delitos electorales. ¿De qué se trata el asunto? Yo quiero recordarle primero lo que sucedió en el año de 2013. ¿Se acuerda usted de la famosa Florence Cassé, que fue dejada en libertad precisamente el 23 de enero del 2013 y fue dejada en libertad no porque fuera inocente? Eso nunca se discutió. Le voy a explicar que en ese momento el sistema penal acusatorio no era como tal, no existían los juicios orales, pero había ya una reforma constitucional en materia de derechos humanos que hablaba precisamente de la garantía de no ser incriminado por absolutamente nadie. Es decir, que uno de los derechos principales del acusado es no ser incriminado, que en ningún momento se le pueda fincar una responsabilidad a alguien sin que esta persona pueda tener un juicio justo, y no puede ser nadie. En Estados Unidos es el concepto de que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Usted se debe de acordar que hubo un montaje por parte de dos televisoras, que si ahorita somos tres, pues usted sabe cuáles son las otras dos, Televisa y TV Azteca, que precisamente rehicieron, fue un montaje, una especie de telenovela de cómo se rescató a dos personas que tenían secuestradas, a tres en realidad, porque era la madre, un hijo y un varón también, que no eran de la misma familia. La madre y el hijo evidentemente sí, y se hizo un montaje en el cual entró la Policía Federal en ese momento, que estaban encabezados por Luis Cárdenas Palomino, y hicieron el rescate de los rehenes, y en ese momento supuestamente detuvieron los secuestradores. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que todo el mundo daba por culpable a la señora Florence Cassé, que era parte de esta banda de secuestradores que se denominaban los Zodiaco, que estaba encabezada supuestamente por su novio. Cuando este asunto llega a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia jamás entra al fondo del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento saben si la señora habló, dijo la verdad, si en realidad era parte de la banda de secuestradores o no. Como todo el mundo la creía culpable en función de lo que había salido en los medios de comunicación, la Suprema Corte de Justicia, amparada en este cambio a la Constitución en materia de derechos humanos, lo que hizo, que sus garantías procesales, lo que hizo fue liberarla de forma inmediata, sin entrar al fondo, como se conoce en materia jurídica, sin entrar al fondo del asunto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Santiago Nieto, a través de varias cartas y de varias entrevistas, dio a conocer que Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos, lo había intimidado y le había pedido incluso que le mandara los citatorios, que le dijera si estaba siendo investigado, y por supuesto que empezó de alguna forma a victimizarse en los medios de comunicación. Dio también algunos detalles de cuál es el alcance de la investigación. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de Emilio Lozoya? Mire, a mí me parece que como funcionario público, además de soberbio, era un payaso. Yo no le puedo decir si es ladrón o no, no se lo puedo decir porque no estoy enterado de la averiguación, y tampoco quiero ser parte de un medio de comunicación que en algún momento sea utilizado como una excluyente de responsabilidad para el señor Emilio Lozoya. Pero lo único que le puedo decir es que como funcionario era muy soberbio. Y hay acusaciones serias por parte de algunos funcionarios de Odebrecht, esta petrolera brasileña, que dicen que se reunieron con el señor Emilio Lozoya y que le dieron dinero que pudo haber sido utilizado en la campaña a la presidencia de la República en el año 2012. Alberto Elías Beltrán, que es el actual encargado de la Procuraduría General de la República, tomó la decisión de removerlo por esto. No se crea, y por lo menos desde mi punto de vista, porque hoy lo entrevisté, vamos a tener la entrevista más adelante, que tiene que ver con que quiera proteger al presidente de la República, Enrique Peña. Desde mi óptica, lo que se quiere es proteger la investigación, porque se va a seguir adelante con la investigación en contra de Emilio Lozoya, pero se estaba ya creando un ambiente en el cual se estaba marcando como probable responsable, o como más bien como culpable Emilio Lozoya, y lo podían en algún momento liberar. Todo lo que ha pasado alrededor de la Procuraduría General de la República, a mí me parece que se tiene que convertir en fiscalía. Es un asunto que va más allá a lo político, y de verdad que es algo lamentable. Si usted ve y revisa los propios foros, y por cierto, estos foros, que fueron varios foros temáticos, que fueron organizados por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Por cierto, en el momento en que fueron organizados estos foros, quien era el presidente de la Cámara de Diputados era el hoy niño maravilla queretano, el señor Ricardo Anaya. Él organizó los foros y
después los desconoció, pero bueno, dentro de estos foros se habla de cuál debe de ser el camino a la conversión de la Procuraduría General de la República en Fiscalía de la Nación. Si usted ha visto, por ejemplo, las películas de Estados Unidos, y perdón que utilice ese ejemplo, pero creo que es lo más socorrido que tenemos, usted verá que nunca hay un gran procurador. El secretario de Justicia, en este caso el señor Jeff Sessions de los Estados Unidos, no le va ordenando a cada uno de los fiscales federales. Cada uno de los fiscales tiene una autonomía. Eso era precisamente, o ese es precisamente el modelo que se pretende para México, que cada uno de los fiscales tenga su propia autonomía y cada uno de los fiscales va a tener su marcador. Si el señor fiscal hace bien su trabajo, va a meter gente a la cárcel. Si lo hace mal, la gente saldrá de la cárcel. Y lo que tiene que hacer ese fiscal general de la Nación es delinear de alguna forma una política pública en materia de impartición de justicia. No se va a estar metiendo en los casos particulares. Evidentemente, bueno, tampoco somos ingenuos, ¿no? Eso me queda muy claro, y probablemente sí había la posibilidad de que pudiera proteger en algunos asuntos al propio presidente de la República cuando ya no fuera presidente, etcétera. Pero la idea verdaderamente de esta Fiscalía General de la Nación está basada en varios conceptos. Por lo menos el más importante es poner en el centro de todo este sistema a las víctimas y los derechos humanos. Las víctimas, obviamente, quienes les han cometido un delito a la persona, y los derechos humanos son los derechos humanos también de la persona que está siendo procesada. Usted lo puede ver y decir, bueno, no, es que ¿cómo? Si en este país las ratas las sueltan. Evidentemente, cuando una situación como esta le sucede a usted, es cuando la situación cambia, y cambia radicalmente. Y en un país en donde la justicia desgraciadamente se compra y se vende, pues el problema grave tiene que ver con que algún día podemos ser nosotros sujetos también de ese tipo de irregularidades. La Procuración de Justicia y la política criminal es un poco lo que le acabo de decir. Darle la autonomía incluso a los propios ministerios públicos para que ellos puedan preparar sus casos. La Procuración de Justicia y Seguridad Pública, en donde se tiene que preparar. No sé si usted ha visto, por ejemplo, desgraciadamente en la televisión, en el noticiero de imagen Noticias, se ha visto cómo llegan los policías a la escena de un crimen. ¿Ha visto de verdad cómo lo hacen los señores del FBI, cómo lo hacen los señores de alguna fiscalía de los Estados Unidos? Llegan como auténticos astronautas, llegan de verdad con un traje todo blanco, con el pelo cubierto, con guantes, y se hace la escena del crimen, se tiene que preservar con esas famosas cintas amarillas. Pues aquí en México lo que sucede es que llega el policía, dice, no, pues ya lo mataron, y lo que empieza a ver son los casquillos y los patea, y dice, ay, hay sangre, ya la pisé, y eso se llama la cadena de custodia de las pruebas. Todo lo que hay en la escena del crimen es la cadena de custodia de las pruebas. Le tengo otra muy mala noticia. En caso de que esa escena del crimen sea alterada, el problema grave será que el acusado lo puede hacer valer en juicio y también lo van a dejar libre. Y el problema es que aquí llega alguien, lo mata, desgraciadamente hay un homicidio, y como le digo, no tienen ni la menor idea de cuál es la preservación de la escena del crimen. La delincuencia organizada también es uno de las grandes bases de este sistema penal acusatorio, en donde se trata de centralizar los casos más importantes de delincuencia organizada, eso sí, a la oficina del fiscal de la nación, porque se supone que debe también de ser de un brazo ejecutor de la política de impartición de justicia del país. Un modelo de investigación criminal también, las estrategias, acciones y prácticas que deben desarrollar la policía, los servicios periciales y el Ministerio Público. Pues en este país el sistema de investigación más acabado que tenemos es el Tehuacán, y ya si le ponen chile piquín, entonces ya llega a ser un sistema de investigación mucho más sofisticado, porque desgraciadamente el Tehuacán, la sección amarilla y los trancazos es lo que desgraciadamente en este país utilizamos como sistema de investigación. Se trata de enseñar también técnicas de investigación, técnicas de no solo de investigación, sino también de interrogatorio, que se pueda detectar también en cualquier momento cuando la persona está mintiendo, que pueda haber de verdad un real acceso a los datos de esta persona, que pueda haber una intervención de sus comunicaciones telefónicas, también basado en que pueda ser responsable de un crimen, lo cual no pasa, ¿no? Las comunicaciones verdaderamente, como le digo, se intervienen a una persona siempre y cuando tenga algún tipo de interés político, y esa es la realidad de las cosas. Y por el otro lado, también este modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia, que a mí me parece fundamental, en donde no dependan de un jefe, en donde cada uno tiene su propio récord.
¿Cuál es el problema entonces? A lo mejor, y se lo preguntaba yo en su momento a Alberto Elías Beltrán, a lo mejor ya está viciada la investigación en contra de Emilio Lozoya, a lo mejor ya en los medios de comunicación, y además de todo, si usted mide el humor de la gente, todo mundo ya opina que el señor Lozoya es culpable, no lo dudo, pero el problema es que con este nuevo sistema de procuración de justicia oral, pues el asunto cambia totalmente y no podemos crear esa fantasía de que el señor, o no fantasía, o esa percepción por parte de la ciudadanía de que el señor es culpable o es inocente, porque lo podríamos dejar libre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como Arturo Elías es nada más encargado del despacho y como no ha sido ratificado por el Senado, las decisiones que tienen que ver con cualquier funcionario público de alto nivel de la Procuraduría tendrían que ser de alguna forma ratificadas por el Senado según un artículo de la Constitución. ¿Qué tiene que hacer el Senado? Me pregunto en eso. Creo que se están metiendo en una bronca. Ya verá usted cuando llegue la comparecencia, verá que el problema grave será también que van a hacer esta destitución, o en su caso restitución del propio Santiago Nieto, con un criterio político, y van a seguir con lo mismo, con la sangronada de que el fiscal carnal, cuando en la realidad de las cosas, mire, ya no está el famoso fiscal carnal. Quiero ver la investigación en contra de Ricardo Anaya, quiero ver la investigación en contra de Enrique Ochoa, uno presidente del PAN, uno presidente del PRI, quiero ver las investigaciones. En realidad, ¿por qué nos ven la cara a los ciudadanos? Y también ahora se van a complicar con este asunto. Ahora en el Senado de la República van a decidir si estuvo bien la destitución o no. ¿Cuántos de los senadores tienen el conocimiento de lo que le acabo de decir? ¿De verdad sabrán cuáles son los pilares de este sistema penal acusatorio? ¿Sabrán que finalmente por qué salió Florence Cassé? ¿Habrán leído la sentencia en su caso de Arturo Saldívar cuando estaba liberando a Florence Cassé y posteriormente que fue hecha por Olga Sánchez Cordero? ¿La habrán leído en algún momento? ¿Sabrán verdaderamente cuáles son las bases? Le aseguro que no. Van a discutir lo de siempre, que tú que me dijiste que entonces que Peña que se va a ir y entonces no le van a hacer nada, y Lozoya y sí tuvo que ver, y ahí vienen las elecciones y entonces vamos a dejar a este fiscal. No van a discutir el fondo, y va a haber después, quien sea el que llegue a presidente de la República en 2018, le van a soltar a Lozoya y van a decir que el señor es corrupto y que el señor es tonto. El que sea, de cualquier partido político, ya lo verá. Ese es el problema, para que usted lo entienda, para que no le cuenten cuentos, que ya ve que es una de las cosas pues más preferidas en este país, que estén contando cuentos y mentiras. Los políticos ya los conoce.